En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló y José Luis Sastre. Las 7:36 de la mañana, a las 6:36 en Canarias, abrimos el tiempo para la economía en el día en que, como comentábamos al empezar, más está afectando la guerra de Irán a los mercados. Tenemos el precio del petróleo por las nubes disparándose, a las bolsas desplomándose y al dólar fortaleciéndose. Vamos a ir por partes, Jordi, si te parece, empezando por esa fuerte subida del petróleo que ha llegado a superar esta noche los $115 en el caso del barril Brent. Sí, nada más abrir la cotización, el Brent ha superado los $100 por barril y ha llegado a estar incluso en algunos minutos por encima de los 118. Hay que recordar que estamos hablando de una guerra, de un conflicto que afecta de lleno a la zona que produce el 30% del petróleo mundial y que gran parte de ese petróleo no se está pudiendo producir o exportar, por lo que hay quien teme que haya problemas de suministro. De hecho, hace unos minutos, Bapco, que es la empresa de petróleo de Bahrein, ha anunciado que cesa la producción de petróleo totalmente en el país después de acusar a Irán de destruir su mayor refinería. La de estas horas es una subida espectacular del precio del petróleo. Es verdad que se ha moderado un poco en los últimos minutos. Tenemos ahora mismo el precio del Brent entre los 108 y los $109 por barril y se ha moderado después de que el G7 haya anunciado una reunión de emergencia de sus ministros de Finanza para dentro de un par de horas para discutir la posible liberación de reservas de petróleo. Se habla de liberar hasta 400 millones de barriles, esto es alrededor del 30% de todas las reservas, en un movimiento que pretende poner fin a esta escalada del precio del crudo. Lo discuten después de que esta misma madrugada la Agencia Internacional de la Energía haya alertado de que podemos entrar en un escenario de déficit de petróleo en el mundo. Aramco, la mayor petrolera mundial, está ya, según Bloomberg, adelantando la liberación de estas reservas, está dando petróleo fuera de los contratos habituales para garantizar el suministro. Esto es lo que está moderando algo la subida de precio del petróleo, que aún así está subiendo más de un 15% en relación al precio del pasado viernes. Desde Estados Unidos, en las últimas horas, mensaje de calma, el que lanza la administración Trump. Dice su secretario de Energía, Chris Wright, que estos precios, esta subida de los precios energéticos, durará poco tiempo. We have a temporary period of elevated energy prices, but it will not be long. In the worst case, this is weeks. This is not months. Dice Wright que en el peor de los escenarios esta subida de precios durará semanas, no meses, veremos si tiene razón, pero es que además hay que tener en cuenta que esta subida para los países que tenemos euro es aún mayor, porque el petróleo se paga en dólares y lo que está pasando estos días es que el dólar se está fortaleciendo frente al resto de monedas, también frente al euro. Hoy un dólar cuesta un 3% más que hace una semana, así que sí, el precio del petróleo en general ya cuesta un 50% más. Si lo pagamos en euro, hay que sumarle esa prima y la subida es mayor, es del 53%, porque hay que sumar lo que ha subido el petróleo a lo que ha subido el dólar. Esta subida del petróleo se traslada rápidamente a las gasolineras. Decías que el Brent ha subido más de un 60% esta semana y a la hora de repostar, Jordi, pues ya lo estamos notando. Y lo estamos notando mucho, especialmente en el caso del diésel, porque el litro de gasóleo costaba ayer domingo, 29 céntimos más que el viernes previo al inicio de los ataques, según datos del Geoportal de Hidrocarburos. Esto supone que llenar un depósito entero se ha encarecido 12 euros en poco más de una semana. En el caso de la gasolina también ha subido, aunque menos, ha subido la mitad, 15 céntimos el litro de media en Península y Baleares, y eso sin tener en cuenta el impacto que va a tener en los próximos días la fuerte subida de hoy del petróleo. Sube más el diésel porque en general Europa consume más gasóleo que gasolina y además este gasóleo lo tiene que importar de lugares básicamente del Golfo Pérsico. Hablamos mucho de las gasolinas estos días, pero hay otros precios que se disparan por culpa de la guerra. Uno de ellos es el de los fertilizantes. Sí, el de los fertilizantes, porque la zona afectada por el conflicto es una gran productora y gran exportadora de fertilizantes, especialmente lo son Qatar y Arabia Saudí, y también se están viendo afectadas las plantas de fertilizantes. Además de que el comercio, insisto, está bloqueado y por tanto esa producción, la que sí tienen hecha, no puede salir. Esa es otra vía de contagio que llega rápidamente a los precios de los alimentos. También hay otros precios que se están disparando, entre ellos el de los chips.
La falta de helio, que también se produce en gran parte del Golfo, puede suponer un problema para los grandes fabricantes de semiconductores y de chips del mundo. Uno de ellos, Corea del Sur, ya ha advertido de que si no le llegan estos suministros va a haber falta de chips y por tanto también se van a encarecer estos semiconductores. Y suben otras cosas como por ejemplo el aluminio, que se ha encarecido un 15% en una semana porque también la zona es suministradora de este metal. Todo esto y por completarlo, Jordi, en el peor día para las bolsas desde que empezó la guerra de Irán. Sí, con caídas de más del 5% ahora mismo, 5,2% en el caso del Nikkei japonés. En torno al 2% están cayendo bolsas asiáticas como la de Hong Kong o la de China, y todo apunta a que Europa seguirá el mismo camino y empezará el lunes con pérdidas abultadas en sus bolsas. Viene una semana complicada, lo iremos contando, Jordi. Movidita, sí. Sí, gracias. Hasta luego. Adiós.